Un monociclo en un entorno natural, en el campo, donde me encanta montar y disfrutar con las e-mountain bikes, de enduro, por supuesto. ¿Qué pinta aquí? Muy sencillo. Con este monociclo habrá quien pueda llegar a hacer enduro. Os voy a mostrar unas imágenes, no con este nivel de monociclo, evidentemente, de hace 30 años, sino, bueno, de hace más de 30, de hace 35 años. Y vais a ver lo que algunas personas, lo que algunos seres humanos son capaces de hacer con un monociclo con rueda de 24 o de 26 pulgadas. Impresionante, y sí, eso también es enduro. ¿Qué quiero decir con esto? Que con cualquier aparato que tenga ruedas, incluso solo una, nos metamos a bajar escalones, pedregales, desniveles y controlemos mucho, estamos haciendo enduro. Ahora bien, mi pregunta es, ¿realmente la definición de enduro, la definición de trail, la definición de disfrutar por el campo, qué más da? Dejémonos de etiquetas. Al final, lo que pretendemos es que la bici sea segura, sea lo más estable, sea divertida, por supuesto, y nos transmita un umbral, un nivel de confianza que nos permita, sobre todo, disfrutar y no estar encontrándonos permanentemente con la bici, con la geometría o con la cinemática. ¿Por qué hago esta introducción? Pues muy sencillo, porque ahora estoy probando la nueva Anflow PX Carbon 2027, lo que sería la segunda edición de una bici que salió un poco a matacaballo, obligada por las circunstancias de DJI entonces, ahora Binoc, para tener un molde sobre el que instalar su nuevo motor, una pasada de motor como todos sabemos, y que todo el mundo, todos, habláramos de él, lo probáramos, que las marcas se fijaran en él y sobre todo empezaran a montarlo en sus catálogos 2027, cosa que como todos sabéis a estas alturas ha ocurrido. Empezamos por 60 marcas, ahora vamos por 80 y tantas marcas. Fijaos la competencia que le sale a Anflow de ser la primera y prácticamente única con este motor. Luego se fueron sumando uno y algunas otras marcas que también lo fueron integrando. Pero claro, aquella bicicleta inicial era la primera y como buena obra de primera generación, pues a veces tenemos carencias y deficiencias y sobre todo que igual no sabemos en qué mercado, en qué entorno queremos funcionar, cómo queremos que realmente vaya la bici, qué queremos que transmita. Las tres consignas que se proclamaban a los cuatro vientos en aquella primera Anflow era un peso súper ligero, 19.200, ya sabemos que ese peso luego con batería de 800 vatios subía a 20.500 en la tope de gama, en torno a 21. Era una bici que en su primera generación pesaba 20 kilos y medio en su tope de gama, 10.000 euros. La de 6.500 rondaba los 21 y pico. Bien, primer apunte, el peso. El modelo nuevo ha engordado. Lleva una batería de 700 vatios horas, sí, optimizada con un BMS mejor, que gestiona la descarga de la batería, que puede permitir esa descarga de hasta 1500 vatios de potencia, que es una barbaridad, todos lo sabemos, pero resulta que el modelo nuevo, eso sí, estoy probando la versión de 7.000 euros, que ya veis que no son precios de acceso para cualquiera, pero al final están proporcionados en el entorno de la competencia, de lo que es un full carbon bien hecho, de un nivel de componentes más que aceptable. Y sí, 7.000 euros de partida. Luego ya sabemos que siempre habrá algún descuento y alguna ocasión y alguna oportunidad. 20 kilos 600 pesa esta unidad, con la luz puesta. Detalle muy curioso que ya hablaremos porque viene con luz integrada. Parece una tontería, yo no le di ninguna importancia, pero os aseguro que en mi prueba tuve que encender la luz porque le di tanta caña y me fui tan lejos que al final la encendí. Peso, pesa más. Ahora resulta que ya no es tan importante llamar la atención por el peso. Anflow se ha dado cuenta que lo importante quizás sea que la bici vaya bien, que la bici funcione, que transmita, y no es tan importante si pesa un kilo menos. Menos batería. Al final, 700 vatios hora son 700 vatios hora. Lo miréis como lo miréis. Sí se puede optimizar un 4 o un 5% y que rinda un poco más que lo que sería una batería anterior de 600 o 700 vatios. Pero nunca, ni por asomo, va a llegar a 800 vatios. Igual que Giant con su nueva Tracer X, que anuncia una batería de 560 vatios súper optimizada y base de 48 voltios. Pues bien, con todos los respetos, 560 vatios hora son 560 vatios hora de capacidad. Que el motor sea más eficiente, que hayan conseguido un umbral de rendimiento mejor en determinados niveles de asistencia, fenomenal. Pero no obran los milagros. Los vatios y la capacidad son como los litros. Un litro de agua es un litro de agua en todas partes. ¿Que le podemos sacar más partido según cómo lo bebamos? Sí, pero nunca se va a convertir en litro y medio, tenedlo claro. También hay una realidad. Llevo batería de 700 vatios hora. Era una batería de Anflow. Ha mejorado un poco el BMS y ha mejorado un poquito la calidad de
las celdas para sobre todo dar ese extra de potencia, esos 1500 vatios en boost durante 60 segundos. No es necesario, porque de hecho aquí sería ingobernable. Si ya tarada en turbo a 1300 me ha subido bastante bien. De hecho, vuelvo a insistir, me sorprende la capacidad de tracción, pero claro, la realidad se confronta con las cifras de autonomía. Estoy al 57% y todavía me queda bastante subida. Peso, estoy abusando de la asistencia y me estoy metiendo ahora sí por un camino que normalmente no me metía nunca con una bici eléctrica. ¿Puede hacer? Sí. Creo que lo que más me raya y lo que me está costando asimilar es el 800% de asistencia, que es demasiado continuo, demasiado presente, y sí, podemos decir que solo con acompañar los pedales la bici chuta. Yo creo que ahí ese ajuste tendría que bajar al 600, al 500% o llegar al 800, pero de una forma, digamos, llevado solo al extremo. No sé si me explico. Es decir, que naturalmente no esté dando tanta asistencia. Ojo, no es un valor absoluto, es decir, no quiere decir que en turbo vayas a 800% permanente. Es adaptativo. Se pasan en el sentido de que da demasiada bondad de potencia de motor con poca potencia relativa del usuario. Y eso sí que me gustaría que se trabajara un poco más. No sé si en futuras ediciones de software lo harán ajustable y entonces iremos hilando más fino en esta capacidad de subir, aumentando la autonomía y sintiendo un poquito más el esfuerzo personal. Como veis, lo que llevo subido es una barbaridad, pero puedo hablar perfectamente. Entonces, sin enrollarme más con la cuestión de la batería y del peso, la nueva Anflow PX Carbon pesa más. La nueva Anflow PX Carbon 2027 va mucho mejor. Ahora sí que empieza a ser una bici que se puede llevar por cualquier entorno. Volvemos a la introducción y volvemos a esas tres consignas. Tenemos la del peso, superada, ya no se habla del peso. Hablamos de potencia desmesurada, en este caso Anflow y en este caso Avinox nos brinda más potencia. No voy a entrar en el debate de si es mucha o poca o es suficiente, es una barbaridad, pero la lleva, la permite, la admite y además la digiere con mucha soltura, con lo cual la potencia sigue en boga, el peso ya no tanto y por supuesto que sea bonita, que entre por los ojos, que nos llame la atención. El color negro siempre queda bien en una e-bike, más allá de que pueda ser más aburrido, más continuista o como que todas las bicis al final son negras, rojas o blancas. Bueno, sobre todo negras. Han dado con una estética muy bonita, con unos tubos muy finitos, muy de bici. Es verdad que yo ya no entro en valorar si me gusta más una bici por el tubo fino que se asemeje a una bici normal, no. Una e-bike al final es una e-bike y tiene que funcionar y rendir como tal. Desde el principio, desde el nacimiento de los tiempos en la era e-bike, para mí lo más importante es que una e-bike es una e-bike y tiene que rendir como tal. No hay que obsesionarse con que se quiera parecer a lo que no es. No es una bicicleta normal, puede ser más o menos ligera, puede ser más o menos cañera, pero al final tiene muchas ventajas que van asociadas al peso, siempre con unas proporciones que no nos debemos pasar. Y esto es lo que creo que Anflow ha hecho muy bien, con lo cual ahora tenemos una bici que ya no le dan importancia al peso. Mejoran componentes, sobre todo las cubiertas. ¿Cuántas veces os digo que la cubierta es lo que nos transmite y los comunica con el suelo? Y si estamos en un entorno como el que estoy ahora, no podemos poner ruedas de papel de fumar, o vamos a decir de mentira. Entendedme, de mentira quiero decir que sean ligeras para ayudar a la báscula a batir el récord, pero que al final nos confunden porque luego le ponemos un cubiertón como lleva esta bici y menos mal, gracias a Anflow por ponerla, y entonces resulta que tenemos una bici estructuralmente rediseñada, estructuralmente reforzada. ¿Recordáis en mi prueba que comentaba esa, vamos a llamar, distorsión entre la parte delantera y trasera? Lo que es una bicicleta se compone de su triángulo principal, la base del cuadro, la parte trasera de la suspensión trasera, lo que serían las vainas y tirantes, y toda la articulación, toda esa cinemática que confluye y que funciona para que al final sea el cuadro un conjunto y no se pelee la parte delantera con la parte trasera. Todo eso ocurría en la anterior generación y los creadores de contenido que decían que era la octava maravilla del mundo, que bajaba fenomenal, tanto de habla hispana como habla inglesa, da igual, por los cuatro costados recibíamos información que para mí era contradictoria, porque si aquella Anflow que iba muy justita de comportamiento, ojo, en enduro, la bici de sensación dinámica era súper ligera, es más, me la juego y digo que en vez de 21 kilos o 20 kilos y medio, tenía una sensación dinámica de 18 o 19 kilos, sí. Pero claro, eso es lo que dice la gente, joder, bajas como una bici normal. Pero si yo no quiero bajar como con una bici normal, quiero bajar como con una bike, con el aplomo y la seguridad de una bike. Claro. El ir con el pedroleo que te va descontrolando, todo el rato atento, que se te sale, que tal, que no sé qué. Pues hombre, a quien le mole, vale, tío. El chute de adrenalina te lo da, pero con una bici más estable,
vas mirando más adelante y te olvidas de las piedras que tienes delante. Porque era rígida en algunas zonas, corría mucho, pero se descontrolaba mucho también, siempre que la metíamos en aprietos. ¿Qué ha hecho Anflow? Pues ha leído, ha observado, ha preguntado, incluso a mí me ha llegado a preguntar qué consideraba sobre aquella bici en privado. Me parece fenomenal que las marcas actúen así y hagan este tipo de valoraciones, y cuanta más gente y cuanto más abanico recopilen, mejor. ¿Qué ocurre ahora? Que tenemos una bici que sí, que claro que baja, pero no mejor, muchísimo mejor que la anterior. Y cuando digo bajar, me refiero a comportamiento dinámico, a sensación. De hecho, fijaos, modelo 2027 es mullet. Ya sabéis que yo no soy pro mullet. En general considero que una full 29, que esta bici se podría llegar a instalar en 29, con un montón de field chip y opciones, nos daría juego también. Pero en este caso, probada con mullet y en un entorno complicado, agreste y pedregoso, en el que una rueda trasera de 29 también te estabiliza, pierdes un puntito de agilidad, pero te estabiliza y te da seguridad, pues he bajado con un nivel, ahora sí, de seguridad, de comportamiento y de sensación dinámica ultra alto. Bien, pero aquí veréis que traigo una Orbea Rise con motor Shimano. Pero Juan, ¿en qué estabas pensando en este vídeo meter una bici con motor Shimano? Ahora veréis por qué. Y aquí traigo una Mondraker Crafty, ahora mismo con motor Bosch generación 5 actualizada a 120 Nm, y un monociclo que no lo he quitado de escena, pues la verdad es que por no moverlo. Pero vamos a hablar de todo este conjunto y fijaros qué prueba más curiosa. Estoy hablando de la prueba del Anflow, pero tengo aquí un repertorio de bicis para contaros lo que considero que es importante a valorar en vuestra próxima y futura decisión en la compra de una e-bike. Y cada una de ellas tiene sentido por su lado. Salvados ya aquellas tres consignas del peso superligero, componentes, pintones y bici bonita y motor potente, así dentro de un recorrido universal de 160 a 150, vamos a analizar qué lleva, digamos, a nivel de montaje esta bicicleta. Esta PX Carbon, que es la de 7.000 euros, no es el modelo tope de gama de 10.000, ¿vale? Viene con unas suspensiones negritas de Fox. Fijaros, no llama la atención, no hay Kashima. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos corriendo el amortiguador y la horquilla para que lleve Kashima? O mejor aún, vamos a ponerle suspensiones Olin, sí, amarillo, el amarillo Olin es amarillo intenso, como el color casi de Bicimanía, y vamos a hacer que la bici mejore muchísimo por meterle suspensiones Olin o Fox Kashima, porque claro, una bici de 7.000 euros que no luce en suspensiones no debe ir bien. Error, y vamos a explicar por qué, y vamos a ver cuáles son los tres pilares fundamentales por lo que esta bici ha mejorado clarísimamente sobre su generación anterior. Empezamos. Lo primero, lo que nos transmite y nos comunica con el suelo. Fácil de resolver en la anterior generación, pero que no resolvía el resto de los dos siguientes problemas. Cubiertas de verdad, cubiertas que en este caso Sualve me está sorprendiendo porque está consiguiendo con ese ultra taco, esa altura de taco que recuerda una moto de campo, todo hay que decirlo, ¿vale? Con una separación extraordinaria entre los tacos, ¿vale? Resulta que al final, en terreno seco, como estamos ahora ya entrando en el verano 2026, agarra, se sostiene, se sujeta. Me ha permitido subir por unas trialeras acompañado con este pedazo de motor y con la capacidad de tracción que tiene, que ya contaré un poquito más adelante en el vídeo. Me ha permitido meterme por unas berenjenales que vais a ver en las imágenes. Como sabéis, nunca hacen honor las imágenes al desnivel, pero en este caso os aseguro que lo había, y que gracias a que he perdido un poco de peso y gracias a que estoy un poquito más en forma, me he podido meter en situaciones en las que os digo que cualquiera no se metería. Entonces, siguiente pilar fundamental por el que la nueva Anflow 2027 funciona como funciona. Suspensión trasera. Pero me diréis, pero Juan, si al final esto es un Fox Float X, ¿cómo llevan la gran mayoría de las mountain bike de enduro? Que además lleva depósito externo para disipar temperatura y para que su rendimiento en bajadas y en situaciones prolongadas de mucho estrés, de mucho esfuerzo, siga rindiendo igual y no pierda muchas cualidades. Pues sí, lleva un amortiguador, vamos a decir, sencillo, no económico, que lo veremos en cantidad de opciones, pero tiene una particularidad que lo hace único, que no lo hace bonito y que no lo hace llamativo, pero que sí contribuye a que el funcionamiento de esta bici vaya como vaya. Ahora sí que tiene un punto de estabilidad, tiene un punto de control muy interesante, ya es casi una más, no es un referente bajando, pero ya baja muy bien, ¿eh? O sea, ya no tiene nada que ver con aquella prueba que hice de la primera Anflow. Sí, Anflow le ha pedido a Fox que tunee el amortiguador para la cinemática. Esto quiere decir que este amortiguador no es de estantería, no vamos haciendo la compra con un carrito por el supermercado, cogemos los componentes, la horquilla, el cuadro, el sillín, los frenos, lo ensamblamos todo, montamos y tenemos una bici. Eso se puede hacer, eso Anflow lo hizo en su primera generación, pero ahora ha aprendido y ha puesto un amortiguador tuneado. Este amortiguador le confiere a la bici
un nivel de rendimiento y sobre todo ese inicio de la curva de progresividad súper suave. No me voy a basar en los datos de curva de progresividad, funciono por mis sensaciones, claro que las estudio y claro que las valoro, pero no os voy a marear con la comparativa de líneas porque al final en todo eso influyen otros factores como las propias cubiertas, la tensión de los radios, que llevemos la bici bien ajustada, el resto de la geometría y al final es un dato más que conviene conocer, pero no hay que obsesionarse. Esta suspensión al final es un Horsling, como llevan infinidad de mountain bike de enduro que conocemos todos, ¿vale? Pero sin ser la mejor cinemática del mundo, con el trabajo que han hecho los ingenieros de Amflow y de Fox en connivencia para hacer que este rendimiento de amortiguador y suspensión trasera funcione como funciona, es para darles un sobresaliente. Sí, porque esto al final te sujeta, te mantiene. Otro apunte, y perdonar que me vaya de un lado a otro, ¿vale? Pero muchos decían en la anterior generación que era un calco casi de la geometría de una turbolevo. Amflow evidentemente llega a este mundo y dice, las turbolevo molan, todo el mundo las quiere. O las quería, no lo sé, ahora está cambiando todo el panorama y tenemos que analizar también por qué, porque me parece injusto algunas acciones que se están llevando a cabo por parte de creadores de contenido. Juan, céntrate. Bien, volvemos. Todo ese trabajo que han hecho en el amortiguador para conseguir que la curva inicialmente sea súper suavita, es un amortiguador que en la anterior generación era tan lineal que o le metías una sobrepresión. Fijaos, hace un año yo pesaba un poquito más, tenía que meterle 280-300 psi en un recorrido de 150 milímetros, ¿vale? Con una desmultiplicación de lo más estándar y normal. No quiero usar la palabra vulgar, entendedme, pero ahora, con el mismo recorrido, con más o menos el mismo tamaño de amortiguador, se consigue un rendimiento distinto. Se consigue que el inicio del recorrido sea muy suave y que haya un aplomo, que haya una sujeción, un soporte en el nivel medio y sobre todo el final del recorrido espectacular. ¿Con eso qué conseguimos? Tener una suspensión trasera que funciona, tener una suspensión trasera que nos aguanta y que nos permite ir tranquilos, ir zigzagueando por senderos con apoyos fuertes pero lisitos o tragarnos cualquier tipo de pedregal. Esto no se consigue en una estantería del supermercado, esto ya empieza a ser una especie de comida gourmet en el que hay que elaborar ciertas arandelas, ciertos componentes, ciertos revalvulado de todo el sistema hidráulico y sobre todo incluso cambiar en ocasiones la cámara de aire para darle un tamaño y una dimensión exacta en todo su recorrido. Todo eso, al final, que no tenemos por qué saberlo ni llegar al detalle de con qué nivel de arandelas se ha hecho, funciona y funciona muy bien. Ahora, nos compramos el mejor amortiguador del mundo, lo ponemos en la generación anterior y sí, va mejor que como iba con el de serie, pero no arreglamos el problema de base, que es la dimensión adecuada de esta cinemática. Insisto, porque al final nos gastamos una pasta en componentes y sé que lo vamos a seguir haciendo, pero creo que es más importante comprar con criterio el conjunto de la bici, el fabricante, que hace las cosas bien. Y en este caso Amflow, en este aspecto, lo ha hecho muy bien. Siguiente dimensión. El cuadro, el alma de la bici, que no es el motor en una e-bike, es el cuadro al final y va a seguir siéndolo. Resulta que lo hacen más rígido. Seguro que han trabajado muchísimo en el entrelazado de las fibras desde la pipa de la dirección hasta la vaina. Se han pasado con creo que 40 posiciones de Philip Chip para poder modificar ángulo de dirección en más o menos 1 grado, toda la parte trasera, las vainas, los tirantes, que de hecho son tirando a cortas. Preferiría que fueran un poquito más largas, pero bueno, sorprendido, insisto, del comportamiento y el rendimiento de esta nueva Amflow. Este cuadro tiene que ver que se parece en el aspecto al anterior, pero por dentro los entresijos están totalmente rediseñados. Y sí, ahora sí, ha ganado, según Amflow, un 10% de rigidez lateral y me imagino que frontal. No voy al dato del 10 o del 12 o el 14%, como Orbea con aquella Rise 2025 o 2026, que mejoraba entre un 7% en un punto y un 14% en otro, pero la realidad es que el cuadro era un rendimiento espectacular. O Mondraker, que no entra en la batalla de los pesos, pero sí en el rendimiento puro a la hora de bajar, y cuanto más complicada la bajada, mejor para Mondraker. Todo esto, estas tres cuestiones que han cambiado, las cubiertas que nos comunican con el suelo y con el terreno, el cuadro hecho, ahora sí, a conciencia para hacer enduro light o enduro con 160-150 milímetros. Y sobre todo también el tuneado del amortiguador hacen que esta bici se llame igual en cuanto a marca, pero sea totalmente distinta. Aquellos que hablabais tan bien de la primera generación en cuanto a comportamiento que se podía hacer enduro, insisto, habrá quien sea capaz de hacer enduro con este monociclo con rueda de 20 y esta cubiertita. Mejor hacerlo con 24 pulgadas o 26, pero se puede, sí. También se puede ir en Vespa de Madrid a Barcelona y tengo amigos que lo han hecho. Claro que puedes y llegas a Barcelona y estás allí, pero os aseguro que el trayecto entre hacerlo con una Vespa o con una moto en condiciones cambia radicalmente. Llegamos del punto A al punto B, bajamos por el mismo sitio con la Amflow 2026
o con Landflow 2027. Pero el agrado, el tacto y la seguridad que nos transmite el modelo 27 no tiene nada que ver. Si este modelo va tan bien como estoy diciendo que va y como he podido probar, ¿qué ocurre con el anterior? ¿Cómo recapitulamos y decimos, si aquella bici era espectacular bajando y funcionaba y servía, es verdad, que hacía un poco de tope, le cambiabas el amortiguador y lo arreglabas, y si no le ponías muelle y yo creo que lo estropeabas, pero da igual? ¿Qué hacemos ahora? Porque esto ya es una crítica o una reflexión para todo el sector cuando comunicamos y cuando informamos como creadores de contenido sobre lo que decimos, cómo lo decimos y a quién se lo decimos. Que somos unos flipados de las bicis, que nos encantan, que nos entran por los ojos, pero tienen que entrar por el entorno y por las curvas con seguridad, con diversión y con control. No me enrollo más en este aspecto, queda zanjado. Fijaos que no estoy detallando detalles de geometría exactos porque no quiero marearos con cifras. Es un cuadro bastante estándar en cuanto a dimensiones, con esos 40 posibilidades de ajustes se han pasado. Yo no sé si quieren hacer la competencia a Fox en este caso, porque esta Fox viene solo con básicamente 3 posiciones, ¿no?, de lo que sería la compresión de hidráulico. Pero ya sabéis que hay Fox y Öhlins con 18 puntos, 18 clics, 40 a Flow no es necesario. Con poner 3 es suficiente. De hecho, estoy seguro que la mayoría de los usuarios de la nueva Flow ni lo van a tocar o no saben hoy, si les preguntamos, cómo llevan. Si llevan a 43,8 las vainas, a 44 y pico. Seguro que no lo saben. Dimensiones estándar, talla M en esta ocasión. Cuando probé la anterior era una L, la L aquella tan pequeñita y tan cortita que se nos iba de las manos, ¿vale? Ahora sí que es una M consistente. ¿Me hubiera gustado que fuera un poco más larga? Sí, yo soy al final de Top Tube, ¿vale? Y no voy a hablar de Reach porque ese ya haremos un contenido específico entre el Reach y el Top Tube efectivo que usábamos de toda la vida para entender cuando una bici era larga o corta. Distancia entre ejes contenida, estándar, ni muy larga ni muy corta. Sensación de la bici, ya no es tan ágil, ya no es tan vibrante, y vibrante lo digo con toda la intención sobre el modelo anterior. Ahora es una bici con mucho más aplomo, insisto, llevando mullet detrás. Me ha sorprendido que con el mullet se puede funcionar muy bien para mí, para mi edad y para mi uso. Entonces, si Flow ha hecho las cosas tan bien y ahora mismo tiene el escenario que tiene por delante con 60 marcas en el 2026 y hasta 80 y tantas en el 27, es verdad que algunas en España ni las vamos a conocer, ni todas van a ser de este perfil exacto de enduro 160-150 milímetros, pero ahora Flow, que ha hecho una bici en condiciones, una bici que se puede comprar, que se puede recomendar en un entorno con tantas opciones como están viniendo y como van a venir, lo tiene más difícil, pero desde luego en ese estándar de bicicleta polivalente y universal, he de decir que Flow ha hecho un gran trabajo. Pero si aquí Juan ha traído 2 bicis que pintan, si estoy poniendo tan bien esta Flow, pues bueno, vamos a ponernos en contexto, porque esto también es importante. El monociclo lo voy a quitar, porque ya sobra. Seguimos ya sin mi monociclo rojo, como me gustaba montar en él. Si este vídeo llega a 50.000 reproducciones y os gusta, y por supuesto lo queréis compartir con vuestros amigos y creéis que es información de valor, no me he subido en este monociclo hace 25 años por lo menos, y no sé si sería capaz de dar 4 pedaladas monocíclicas con él. Y si llegamos a las 50.000 reproducciones, prometo grabar un vídeo en directo sin haber preparado nada, a ver qué soy capaz de hacer 30 y tantos años después con mi monociclo rojo. De alguna forma quería hacer ese guiño a la primera prueba de hace un año con Landflow de la primera generación. En aquella prueba quise hacer una comparación y poner en contexto lo que eran 2 referentes del momento: la Orbea Rise 2025, ahora este es un modelo 2026, Mondraker 2025, ahora este es un modelo 2026, Flow 2027. Ya sabéis que es un lío en nuestro sector y sacamos gamas cada año porque hay que sacarlas y se cambian los colores, se cambian en este caso, en el caso de Orbea, algún componente, se beneficia por supuesto de la nueva horquilla Fox 36 más rígida, que va fenomenal, se mejora una tija, se mejora una botonera y en este caso el XTR nuevo a tutiplane electrónico de i2 que funciona a las mismas maravillas y del que ya haremos una prueba y un contenido específico. Pero, haciendo el guiño a aquel primer contenido, tenemos Landflow, que ya funciona, que he disfrutado con ella, que he bajado por sitios complicados y sobre todo que he subido por donde no me creía que podía subir, gracias a su motor. Resulta que tenemos esta Orbea con motor Shimano. Juan, motor Shimano, EP801, ¿a dónde vas? Solo a 600 vatios. Pues voy en que es una bici y un conjunto que para una gran mayoría de usuarios en ese formato Full Power SL, vamos a denominar Full Power cuando pasa de 450 vatios, porque ahora ya Full Power no sabemos si son 600 vatios, 750 o 1500. Pero dentro de lo que sería ese uso enduro, vamos a llamar light,
20 kilos y poquito de bici según versiones, ¿vale? Una geometría que aquí sí, comparada con Unflow, y por eso la he traído, ¿vale? Está un puntito por encima, está un puntito de estabilidad, está un puntito más grande de cuadro, de dimensiones, todo es un poquito más refinado. No olvidemos que Orbea lleva muchísimos años haciendo bicicletas eléctricas de enduro, que de alguna forma desarrolló aquel boom que fue la primera Rise con esa batería de solo 360 vatios, ese concepto de 16 kilos que luego todas pesaban 17-18, pero igual la estrategia del peso, igual que Unflow, había que llamar la atención y había que entrar por el peso, 16 kilos. Quien viera aquella bici de 16 kilos pudiera montar y bajar por cualquier sitio, que me lo diga, por favor. 20 kilos efectivos hoy, siendo la bici que va infinitamente mejor, no, pero muchísimo mejor que la anterior generación. Que si la comparamos con esta Unflow, ¿qué tendríamos para aquel o bien que la tenga o que esté pensando comprarla o que se la encuentre de oferta? Porque ahora en esta locura en la que estamos, al menos en España, encontramos bicis con descuentos descomunales, de bicis de 8.000, 10.000 euros que pagamos solo 5 o 6.000 euros. Es así. En fin, ¿qué tendremos? Un full carbon que va pero a las mil maravillas, que tiene un rendimiento exquisito a la hora de transmitir esa seguridad de ese aplomo, pero aquí ya sí, con un puntito más de aplomo y con un puntito más de seguridad. Full 29, pesa menos llevando 29 detrás, ya sabéis que una 27,5 siempre le quita 200-400 gramos de peso según cubierta y el resto de la rueda, y un motor que solo da 600 vatios, que suena un poquito más, que hay quien dice que se ahoga, y yo creo que ahí es un tema de configuración de app y haremos un contenido al respecto ya de Shimano y cómo configurarlo bien, porque se puede configurar de sobra y además con todo el contenido que estamos creando alrededor, tanto de la actualización de Bosch a 120 Nm como de Avinox con los 1500 vatios, 1300 vatios, 1200, 1000, me da igual, vamos sobrados de potencia y casi todo el mundo concluye que no es necesaria. Con esta bici hay gente que va en eco, que va en pista, que va en los niveles medios y nunca pone el turbo. ¿Para qué va a querer un motor más potente? Van a decir que sí, que este motor además es un ecosistema con una pantalla chulísima y tal. Es verdad, estoy de acuerdo, pero este motor tiene todavía vida por delante, tiene uso y no os olvidéis que si compráis la bici, una e-bike en su conjunto, en el caso de Orbea, el conjunto sale favorecido en cuanto a estabilidad, prestaciones y capacidad pura a la hora de bajar, si eso es lo que nos gusta, y con un nivel de asistencia de sobra. O sea que en principio no hace falta más, que puede ser un poquito más ruidoso, insisto, sí, pero no es molesto. Que el motor tiene una fiabilidad contrastada, que algunos han fallado, sí, como todo, y insisto en esto, pero al final es un motor fiable, es un servicio técnico que funciona en España a las mil maravillas y que además podemos acceder a ella a unos precios de oferta descomunales, pues ¿qué queréis que os diga? Es una opción válida. Claro que en Unflow estamos pagando la novedad del motor M2S de Avinox, en este caso con la entrega a 1500 vatios durante 60 segundos, es innecesario, lo podrían quitar, ya os lo digo, queda exactamente igual. O sea, es decir, salvo que queramos hacer una carrera de drag race con alguien y humillarle, no tiene ningún sentido. En campo, en situación de entorno natural, es incompatible con la vida. Y sí, salvo que sea una pista en perfecto estado y ¡bum!, nos ponemos a 25 por hora en 2 segundos. Para el resto, sirve para llamar la atención en el contenido. Nada más. Entonces, ¿vida útil de la Orbea Rise 2026? La tiene. Si además 2025 la conseguimos de oferta, pues mejor. ¿Que nos tenemos que centrar y obsesionar en el motor? Olvidaos. Para eso tenemos Unflow con este modelo. No hace falta desvivirse ni complicarse. Quien quiera solo motor, en Unflow ya tiene un compromiso muy bueno, tanto de motor, por supuesto, como de conjunto de bici, ahora sí, utilizable y llevable para el enduro. Y Mondraker, la Crafty, ahora un poquito, solo un poquito denostada y quizás eclipsada por la nueva Zendit, sí, la versión de Mondraker con motor Avinox de solo 1300 vatios. Ahí Mondraker ha preferido montar 800 vatios de batería, la antigua, la anterior generación, y Mondraker sigue siendo un referente indiscutible en usabilidad de enduro cuanto más agreste y más complicado sea el entorno, así de claro. Su pivote virtual, su sofisticada suspensión trasera siguen marcando una diferencia. 21 kilos 600, sorprendentemente ligera a pesar de lo opulenta que se ha vuelto en la capacidad de bajar, 23 kilos y pico, sí, con batería de 800, ¿vale? Con un motor Bosch un poquito, ya solo son 200-300 gramos más pesados que el Avinox, y aquí sí que vamos ya también sobrados de potencia con la actualización de Bosch, no vamos a entrar en la guerra de las cifras, vamos sobrados, tenemos la posibilidad de modos adaptativos infinitos en Bosch que funcionan muy bien y que se adaptan a todos, y que ahí es una de las bazas de Bosch que ya detallaremos también en el contenido específico de los motores por separado, y Mondraker, que al final pesando 1 kilo 21,5, 22,5, pesando casi 2 kilos más, resulta que es la más capaz.
Pues sí, así de claro. Entonces, todo este batiforrillo de bicis en 160, 150, 160, 150, 160, 150, pues al final tienen sus particularidades y sus condicionantes. Y por eso quiero hacer en este vídeo y en esta prueba del Unflow, quiero traer a colación a estos dos modelos. Y además, no sé si las he puesto en la misma posición. En el caso de esta Unflow, no voy a entrar en los componentes, si esta es el modelo de 7.000 o la de 10.000 euros. No va por ahí este vídeo. Quería agradecer a Sanferbike el que me hayan prestado esta unidad de test. Sé que está súper solicitada y que es muy difícil acceder a ella. Y nada más y nada menos que me la han dejado una semana para hacer una prueba en condiciones. Muchas gracias Sanferbike por brindarme esta oportunidad. Y hechos los agradecimientos, no quiero extenderme mucho en lo que sería la configuración de esta bici en concreto. Por supuesto, con horquilla de 36, no necesitamos 38. Situaros en cómo bajáis realmente. Si yo ahora que peso en torno a 100 kilos voy con una 36 y puedo llevarla y me sujeta, pero porque no solo me sujeta la horquilla, me sujeta todo el conjunto, insisto, no nos obsesionamos. No nos obsesionamos con el Cassima. Si queremos que brille, pagamos por él, pero no es necesario. En este caso, las llantas son de aluminio. Y os he de decir que para entornos pedregosos y rugosos y rotos como el que monto, prefiero llantas de aluminio. Pesan un poco más, son menos vivas, son menos directas, pero trabajan mejor. Y no estoy hablando de si aguantan más o menos, no voy a entrar en el detalle de si damos llantazos, el aluminio se dobla o el carbono se puede fisurar. Me da igual, como usuario de bicis de test no estoy valorando la longevidad de los componentes, que debería también y llegará, pero sí el comportamiento dinámico me quedo desde luego con llantas de aluminio, como llevan estos dos modelos que también tengo conmigo. Entonces, sí resalto que va con un SRAM AXS electrónico, mola, no es necesario, pero es verdad que parece que se impone un poco la necesidad de llevar siempre... Uy, va, se me cae, se me quiere venir conmigo la Unflow. Vaya, qué cosas, de cómo acabamos en aquella primera prueba de hace un año, ahora que la bici se me pega. Bueno, no quiero detallar el nivel de componentes, todo lo podéis ver en la web de Unflow y en otras miles de webs de venta, ¿vale? Pero al final creo que es un conjunto bastante bien hecho, bastante bien resuelto, con sus componentes como manillar y demás. Un detalle también que me ha gustado mucho es que la tija ahora sí puede llegar a ser de 190 en talla M, si no más. Yo no sé si esta es un poco más larga, pero bueno, que tenemos tija para bajar de sobra ayuda mucho, ¿vale? Y se agradece. Ahí Mondraker no llega a conseguirlo del todo y Orbea se va a 210 milímetros. Parecen tonterías, ¿verdad? Pero prestarle un poquito más de atención según por dónde montéis, porque 2 centímetros de recorrido para abajo en la tija quizás sean más importantes que un componente Cassima, que un cambio electrónico, y muchas veces nos obsesionamos con el cambio y pasamos de estos detalles. Es un apunte importante que Unflow haya tenido en cuenta esta consideración y que el sillín ahora tenga más recorrido útil. La base de RAM, como decía, llantas de carbono, buenas cubiertas, bielas de 155 que me encantan y me parece que fue un acierto por parte de Unflow montarlas desde la primera generación, y frenos Magura. Quizás esto sea unos MT5. Son potentes, frenan, son grandes de aspecto, son un poco toscos de tacto, no, pero frenan, pero no acaban de conseguir la frenada de un XT-XTR. Poderosísimos nuevos SRAM Maven, igual se pasan de brusquedad, pero frenan de la leche. Quizás esto sea un guiño a Europa y quizás a Alemania como el país principal, el mercado principal de las e-bike de enduro, y por eso quizás hayan montado esos frenos Magura, no lo sé, pero en cualquier caso están bien elegidos, funcionan, y por supuesto no voy a detallar todo el ecosistema Binox y las capacidades que tienen en pantalla, tanto por ser táctil, que da igual, pero que lo es, como por sí la doble botonera para poder ir combinando y viendo funciones como el GPS y como cualquier otra función y todos los ajustes que conlleva. En ese aspecto me parece que el motor Binox lo ha abordado y lo está haciendo muy bien. Perdón, el conjunto Binox lo ha abordado y lo está haciendo muy bien. No me extiendo en cuanto a las prestaciones del motor, pero sí decir que, claro, Unflow sin Binox no tendría ningún sentido. Y ahora, con el rendimiento y el funcionamiento de esta nueva generación 2027, cobra más sentido que nunca poder transmitir toda esta potencia en el potencial de un conjunto mejor resuelto. ¿Le vienen momentos más complicados? Sí, porque ahora tiene competencia por todas partes. Pero si estáis pensando en comprar esta bici asiática, del origen de todas al final en cuanto a la fabricación de los cuadros, el paso cualitativo que ha dado Unflow en el 2027 es digno de resaltar y digno de reseñar, y por eso en esta ocasión, y ya para concluir, no voy a decir que si un creador de contenido de más de 5.000 seguidores me dice que con la anterior generación bajaba más seguro, bajaba más estable, ¿vale? No divertido, ¿vale? Con aquella bicicleta que con esta Orbea Rise 2025-26 o con esta Mondraker Crafty le regalaba cualquiera de ellas. Ahora no, ahora ya no me la juego. Se han acortado mucho las diferencias, ha mejorado mucho Unflow. Estos dos modelos no han cambiado en rendimiento, en eficiencia del cuadro. Ya estaban súper bien resueltos en su momento y tienen mucha vida por delante. Por supuesto, sigue siendo Mondraker un referente en el enduro, cuanto más extremo y cañero, en solo 150-160, sí, para mí sí. Sigue siendo Orbea una Full Power SL de reglamento con el comportamiento más sano, predecible
y efectivo de cuadro para enduro, también. Y que Unflow se va colando en esos resquicios y que ahora empieza a hacer las cosas bastante bien, también. Conclusión, si estáis pensando y os gusta esta Unflow, claro que podéis comprarla. Y a partir de ahí, todo el resto del modelo anterior es historia. Vamos a trabajar por el progreso de este sector, vamos a trabajar con criterio en el contenido y os invito a que comentéis cualquier cuestión que intentaremos resolverla por los mensajes. También podéis sugerirnos contenido, sabéis que vamos a tope con el canal y queremos que nos digáis qué necesitáis saber y en la medida de lo posible os lo atenderemos. Chao bicimaniacos y a darle caña por los senderos a tope.